Este relato se llama Frente a Frente y es de José Luis León Padial. En este caso viene de Granada y bueno, Santi que nos hará la introducción y será él el encargado de leer el relato, con lo cual no se moverá de la trilla. Pues José Luis León Padial, nacido en Huelva en 1966, pero residente en Granada, veterinario de profesión y escritor de afición. Con 2 libros publicados, 6 números rojos y Petro y los perdedores de la vida, ambos con editorial SG. Se encuentra más cómodo en el género negro, aunque no descarta ningún otro en sus relatos cortos. La sinopsis de este relato presentado se resume en la historia real de una enfermera primeriza y joven que se enfrentó a la muerte en su bautizo profesional en una residencia de ancianos cualquiera de nuestro país. Lleva por título Frente a Frente. Por muchos años que uno tenga, la historia de mi hija nunca dejará de emocionarme. 14 de febrero de 2020, San Valentín. De madrugada, partían 2 coches desde Granada cruzando la península hasta el norte de Castilla, cargados de maletas y de la enorme ilusión que Silvia, una joven enfermera de 24 años y recién terminada, llevaba por ejercer al fin su profesión. Atrás quedaron las dudas de ninguna llamada y empleos precarios para no ser una carga para sus padres. La tristeza de esos meses había tornado en euforia y nervios por ese puesto de enfermera en una residencia de mayores. Son 80 ancianos, una médico, 2 compañeros enfermeros más, numerosos personal entre auxiliares, mantenimiento, cocina y administración, y un edificio moderno y espacioso. Contaba entusiasmada, celebrando su suerte. Se instaló en un pueblo cercano a su trabajo, con el campo como vecino y la tranquilidad como compañera. Nos vemos en Madrid en unas semanas. Fue nuestra despedida cuando el domingo 16 separamos nuestros caminos. Ese lunes siguiente comenzó su labor en el centro de mayores, en donde todo eran buenas noticias. Se entendía con los residentes, formaba parte de un equipo joven y trabajador en el que todos parecían derrochar la misma ilusión por atender a quienes habían decidido pasar allí sus últimos años, y su vida particular era relajada acompañada de sus mascotas. Enseguida, a principios del mes de marzo, comenzó a palpar de cerca los efectos de lo que todo el mundo acabaría por llamar la pandemia. Los medios de comunicación iniciaban la campaña de información sobre los casos que colapsaban al país, en igual medida que ella veía día a día en su trabajo esa expansión. Muchos ancianos comenzaron a sufrir síntomas, mientras que compañeros de Silvia iban contagiándose de ese algo desconocido que angustiaba al mundo. Ella continuaba, sin faltar en sus horarios, con la firme decisión de su apoyo a sus abuelos, segura de sí misma, pero llena de dudas sobre lo que les estaba rodeando. En breves días enfermaron la totalidad de las personas que allí residían, así como varios de los trabajadores del centro. La plantilla se reducía proporcionalmente al aumento del trabajo, luchando contra un enemigo desconocido. Lo peor llegó cuando dieron positivos de manera consecutiva sus 2 colegas enfermeros. Tenían que guardar cuarentenas largas obligatorias que se prolongaron por los eternos positivos que daban en sus controles de seguimiento, al contrario que ella, que siempre dio afortunadamente negativo. Además, la médico tan solo acudía al centro una vez en semana a pasar consulta. Ante la imposibilidad de encontrar en aquellos tiempos sustitutos que la ayudasen, Silvia tuvo que enfrentarse sola durante 45 días seguidos a la tarea de asistir en sus necesidades sanitarias a la totalidad de residentes, solicitando en los casos más graves ayuda al sistema público de salud, que en demasiadas ocasiones poco podían aportar o desconocía cómo y cuándo solucionar los casos iniciales del terrible coronavirus. En esa situación extrema, su cabeza funcionaba perfectamente, concentrada y convencida como estaba de lo necesario que era que su labor no parase por el bien de aquellas personas. Cada mañana antes de las 6 se levantaba y conversaba por teléfono o por WhatsApp con su padre, conmigo. Recuerdo aquellas noches eternas en que peleaba por romper las normas establecidas y lanzarme a la carretera para traer de nuevo a casa a mi hija, a su tierra, alejarla del peligro del que nadie sabíamos nada. Recuerdo su templanza, su discurso firme, su seguridad y control mental sobre la situación que le había correspondido vivir en su bautizo profesional. Lo recuerdo. Y aún hoy,
3 años después, se me saltan las lágrimas de orgullo de ella, aunque en aquellas noches las lágrimas eran de miedo. Silvia se enfrentó a la muerte frente a frente. La vio cerca, en los más de 30 ancianos que murieron mientras pasaron los primeros meses. La palpó recogiendo demasiados cadáveres que hasta hacía unos días bromeaban con ella en el salón de la residencia. La olió, por desgracia y vergüenza mundial, sin armas con las que luchar ni protegerse, enfundada en bolsas de basura. Saboreó el mal gusto de la parca por los más débiles, teniendo que ser en ocasiones la portadora de malas noticias a sus familias. Convivió con encierros generales de los inquilinos confinados en sus habitaciones sin más explicaciones. Percibió sus ansiedades, angustias, demencias, risas nerviosas, ruegos, lágrimas y sus impactantes agonías ofreciéndoles lo que tenía, a veces nada. Recibía coches fúnebres, ambulancias de urgencia, equipos militares de desinfección y negaba a familiares la entrada a una despedida digna prohibida por altas instancias. Todos los días salía por la tarde con la idea de regresar al siguiente, quedando disponible intermedio por si hiciera falta. Las pruebas diagnósticas nunca le hicieron positiva mientras estuvo allí peleando. No fue hasta un día de julio de ese inolvidable 2022, 5 meses después de nuestra despedida, cuando, estando yo en mi trabajo, la vi entrar por sorpresa, en silencio, dirigiéndose tranquila hacia mí con la mascarilla puesta. Al reconocer sus ojos, nos dimos uno de los abrazos más emotivos que guardaré en mi memoria. Lloré de nuevo, pero ahí fue cuando las lágrimas mudaron el miedo por la admiración, orgullo, por la satisfacción de ver la persona en que se ha convertido aquel bebé que vimos nacer entre paños verdes de quirófano. Fueron 5 meses muy duros para todos, Silvia incluida, pues yo creo que en la dedicación que ella echaba a su trabajo y su vocación anulaba cualquier temor que pudiera asaltarla. Luego ha entrado ya en el sistema público de la Seguridad Social, en donde hoy sigue siendo meritorio su esfuerzo, pero aquellos meses, con esa incertidumbre general, alejada de los aplausos que se extendían por todas partes y que ella rehuía por entender que hacía lo que era su deber y obligación con aquellos mayores, aquellos meses, repito, la hicieron una heroína, al menos para mis ojos.